espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de unidad, espíritu de bondad, espíritu de dominio propio. Alejamos al mal espíritu. Espíritu del mal, aléjate de nosotros. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra y se producirán los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pues es lo que deseamos, ¿verdad? Que los frutos del Espíritu Santo cada vez más se vayan manifestando en nosotros, ser una persona bondadosa, una persona firme, que tenga fortaleza, que tenga buenos modales, buenas palabras, que sea alegre. Miren, muchos de las biografías de los santos, cuando uno ve, eran gente alegre, se la pasaba haciendo bromas, vacilando. Claro, bromas sanas, ¿verdad? Y sabemos que hay bromas pesaditas que en lugar de ayudar, pues más bien, por así que hacen que las personas se desanimen. Hay bromas pesadas o humor negro que le llamamos, ¿verdad? Pero la mayoría de los santos fueron gente muy alegre, muy alegre. Eso es importante hoy en las lecturas, especialmente ahorita agarro la lectura de los Gálatas, donde San Pablo nos da esa lista de las cualidades, de los frutos que produce el Espíritu Santo en una persona que se va acercando a Dios y que va llevando ese recorrido. Y sí menciona la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, como dirían allá en mi pueblo, ¿verdad? La bondad, ser amable, la amabilidad. Y eso es bien importante, pues, para todo para conducirnos en la vida. Y pues no es fácil porque muchos de nosotros, todos nacimos bajo el pecado, ¿verdad? El bautismo nos ha ayudado a regenerarnos, pero deja todavía muchas raicitas por allí que nos van a veces inyectando pues actitudes negativas. Y San Pablo mismo enumera una cantidad de virtudes, no virtudes, sino de hábitos o de vicios contrarios a lo que es la vida espiritual. Y por allí dice odios, envidias, rivalidades, todo esto que tiene que ver también con, dice, la impaciencia o que se enoja fácilmente, o que ya en un lenguaje muy coloquial le llamamos los mechas cortas, ¿verdad? Hay gente que no le puede decir nada porque pum, de volada ahí salta la mecha, ¿verdad? Y puede ser que lo agarres de buenas y pues más o menos algo entiende, pero sí, San Pablo, ¿verdad?, nos da esa lista. También ya cosas más pesaditas, ¿verdad?, como ya lo que tiene que ver con brujería, con todo lo que tiene que... Bueno, esto de brujería mucha gente piensa que es algo, ¿no? Pues yo de eso no le hago, ¿verdad? Pero mucha gente hoy en día, sin darse cuenta, está metido de una manera, a lo mejor no directa, pero sí indirecta, está metido en ese tipo de cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el zodiaco, con los signos, que el Tauro, que el Escorpión y que los pescados, ¿cómo se llama ese? Piscis, ustedes sí saben, ándele pues, los pescados, el Sagitario, todas esas cosas están ligadas a una especie de superstición, es decir, se confían más en lo que te diga tu signo que en lo que dice la palabra de Dios. Esas personas a veces consultan más a los zodiacos que a la misma palabra de Dios, a ver qué le dice Dios en su palabra, ¿verdad? Y aunque a veces pudiera coincidir algunas cosas, pues no es eso, no es cierto, es depender de cosas que no son Dios mismo. Una cosa es la astronomía bíblica, que es una realidad, y otra cosa es la astrología, toda esta cuestión de los astros, y que está muy ligada a lo que es la invocación de muertos, de espíritus, y por ejemplo, todas estas cuestiones de las disciplinas orientales, el reiki, el yoga, todo ese tipo de cosas, muchas de ellas, las mismas posiciones, por ejemplo, del yoga están ligadas a invocar ciertos dioses,
pero ustedes con mucha facilidad van a ver aquí en las iglesias, incluyendo iglesias católicas y no católicas, que dice clases de yoga. Ah, mira qué buen sacerdote, qué buen pastor, ¿verdad? Pone allí al servicio, pero está envenenando la mente de la gente. Porque muchas de las posiciones que se utilizan allí, de una manera pasiva, porque la gente a veces está ignorante, lo que busca es un poco de relax, pero hay otros tipos de meditación cristiana, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, los grandes místicos que nos enseñarían de verdad a orar, de verdad profundamente, ¿verdad? Solamente que a veces pues la gente está ignorante y pues lo que esté de moda es a lo que está allí. Por eso dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Toda esta cuestión también de hoy en día, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales, gran parte de ello está, muchos de los posts que sí son a veces como para dar chiste y todo eso, pero muchos de ellos están con esa doble efecto. Muchas brujas, así lo voy a decir abiertamente, brujas o sacerdotisas de Satanás, cuando ustedes van realmente al origen, ese tipo de gente son sacerdotisas del diablo, ¿verdad? Y ponen posts muy curiosos que a mucha gente la hacen reír, pero en el fondo están ya invocando espíritus, están invocando muertos, están invocando situaciones que sacan a la persona, y ciertamente Dios los protege o Dios puede protegerte, pero si estás ya demasiado en eso, pues ya ahora sí que tanto va el cántaro al agua hasta que de verdad se llega a infestar. Por eso uno alerta mucho a la gente a que no se pongan a ese tipo de cosas. Hoy en día también mucho de la música especialmente de contemporary music, para aquellos nuestros jóvenes, ¿verdad? Que a veces, además del tamborazo y de otras cosas, a veces se meten ya también en esa música contemporánea. Mucha de ella tiene ritmos, tiene cadencias que son prácticamente infestadas de cultos y de rituales. Hay tonos bajos, por ejemplo, los tonos bajos o los tonos a veces agudos, y todo eso a veces están grabadas a propósito. O sea, detrás de eso hay grabaciones. Esto desde los años 80 se ha dado, pero ahorita en estos años que vivimos, pues es mucho más fuerte. Lo están haciendo a propósito porque siempre Satanás tiene sus servidores que están actuando a través de muchos medios. Y a veces, aunque son pocos los servidores así comprometidos a todo con el diablo, sin embargo hay gente muy metida con mucha influencia económica y están afectando a muchas mentes. Escuchemos pues la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Escuchemos las advertencias que se nos da y procuremos no escuchar música que no estemos seguros. Desafortunadamente nuestros jóvenes están en una edad en la que no les puedes decir mucho porque ellos creen tener la razón. Y ese es el problema, es un doble problema ahí. Entonces, sí, todo esto de la brujería suena un poquito raro y decir, no, pues yo no. Luego nos imaginamos una bruja, una mujer así con nariz de águila y muy fea y con su gorro y todo, y dice, no, pues nada que ver con eso, no, pero hoy en día hay mucha gente muy consciente de lo que está haciendo y que está llevando a mucha gente para pues a sacarla de la jugada del plan de Dios. En la Biblia, aquí en Gálatas, capítulo 5 de los Gálatas, versículo 19 al 23, para que se lo vayan grabando, si quieren chequenlo ahorita en su casa, vuelvan a checar los vicios y las virtudes que nos enumera San Pablo. En la parte que se habla de la brujería, se utiliza también mucho lo que viene siendo, está muy ligado a lo que viene siendo la drogadicción. Por eso mucha gente que a veces empieza a escuchar música de ese tipo, sin darse cuenta, se va metiendo, cuando menos se acuerda ya anda bien prendida, pero con otro tipo de ondas.
mucha de la música que escuchan nuestros jóvenes, por eso dicen, no, pues es como de cuándo comenzó a fumar drogas y no, pues ahí se está día y noche escuchando barbaridades, ¿verdad? Y algunas directas, otras al subconsciente, y todo eso pues los va afectando. Tengamos mucho cuidado, jóvenes, y los papás también de vez en cuando tenemos que checar qué tipo de música escuchan nuestros hijos, nuestros jóvenes. No me quedo allí porque lo principal es llegar al Evangelio, que es donde quería llegar, a este seguimiento de Cristo que estos individuos, estas personas le dicen a Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, ¿verdad? Tal vez podamos vernos reflejados nosotros ahí queriendo seguir a Jesús. Y Jesús a uno de ellos le dice, las zorras tienen sus guaridas, tienen sus cuevas, tienen sus casas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Esa es una expresión simbólica, ¿verdad?, de que no hay seguridad. Hoy en día quisiéramos todas las seguridades del mundo y sí, Dios nos promete que no nos faltará nada, pero también sí nos promete que puede haber inestabilidad, que puede haber inseguridad al seguirlo a Él. Esto es importante, ¿verdad? Muchos de nosotros pues ya, lo digo por mí, ¿verdad?, que a veces ya hemos andado pues, prácticamente por todo el mundo. Yo ya recorrí muchas partes. En Europa, prácticamente las ciudades más importantes yo ya las recorrí. En México no se diga, aquí en Gringolandia también, y hacia Centroamérica y Sudamérica, bueno, un poco nomás a Centroamérica, pero ya llega un momento en que uno quiere cierta estabilidad, ya dice, bueno, pues ya centrarse y estar allí Sin embargo, pues sí, uno tiene que estar abierto espiritualmente y a veces físicamente, pues a donde Dios te demande. Muchas veces es más una agilidad mental y espiritual para moverte de una forma en que tú piensas que son las cosas, pero que Dios tiene otra manera. Por eso el ser humano a veces busca estabilidad, pero a veces una estabilidad solamente económica, una estabilidad solamente una seguridad. Y bueno, Dios nos invita a salir de nuestra zona de confort para poder, por favor, el teléfono que tienen por allí, bájenle por favor, casi nunca lo digo en misa, pero es bueno que lo recordemos de vez en cuando. Bien, sí, salir de la zona de confort es algo muy, muy importante, muy necesario, porque si no salimos de nuestra zona de confort, siempre lo mismo, pues no vamos a llegar muy lejos. Vamos a conformarnos. Una persona conformista, pues ni económicamente, ni espiritualmente, ni físicamente logra algo. Aún desde el punto de vista físico, ¿verdad?, de ejercicio, si una persona no sale de su zona de confort, pues se va a quedar allí, ¿verdad? Y es bien importante pues la salud física también, como lo es la salud espiritual y obviamente la salud emocional. El Señor nos llama pues a salir de esas zonas de confort que a veces nosotros mismos nos hacemos. Tiene que ver mucho pues con los dones, los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne que mencionamos en Gálatas. Otro por ahí le dice, Señor, déjame ir primero a despedirme de mi padre. Déjame ir primero, fíjense, esto déjame ir primero, inclusive uno puede decir, bueno, pues Jesús, ¿verdad?, está siendo mal educado, uno le da chance de despedirse de su papá o de su familia. Y bueno, aquí la palabra protos en griego, que significa primero, es como darle el primer lugar a otra cosa. Y Dios no acepta eso. Dios dice, o si de verdad soy el primero, pues tienes que ponerme a mí en primer lugar. Eso es lo que significa. Si se dan cuenta en la primera lectura, Elías, el profeta Elías, busca un sucesor, se llama Eliseo, y él le pide permiso para ir a despedirse de su familia, hacer una fiesta y pues ya, bye bye. Pero nunca utiliza la palabra déjame primero ir.
simplemente voy a ir a despedirme y regreso de volada, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, hasta que yo tenga un buen carro, hasta que yo tenga un buen trabajo, entonces sí voy a seguir a Dios. Hasta que yo esté bien de salud, hasta que yo entonces sí ya tenga más seguridad, entonces sí voy a seguir a Dios. Pues no, así no son las cosas, ¿verdad? Dios nos enseña pues a ponerlo a Él en primer lugar, y esa es la lección del Evangelio de hoy, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará como añadidura. Esto es importante pues que lo tomemos en cuenta, pues eso se traduce ya en la vida diaria también, de tener un tiempo de oración, de pensar en Dios, de aún en nuestros pensamientos, primeramente Dios, y si hacemos esto, hacemos aquello, tenemos planes, si Dios lo permite, si Dios nos da licencia, lograremos tal o cual objetivo. Entonces, pidámosle pues hoy a Dios esa capacidad de ponerlo en primer lugar. Quisiera ya nada más para cerrar algo que esta actitud de Santiago y Juan, que cuando vieron que no recibieron a Jesús ahí en Samaria, dice, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió y se fueron a otra aldea. Bueno, a veces también en el seguimiento de Dios, a veces queremos ser tan radicales o tan seguidores de Dios que queremos el mal para otros. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto es importante, y que Dios nos dé pues esa prudencia, porque mucha gente a veces por querer ser tan seguidora de Dios se lleva de pasada a los demás. Pueden ser los hijos, pueden ser amigos, vecinos. Entonces tiene uno que tener mucho tacto, mucha prudencia y mucha amabilidad. Entonces esto es importante porque en la historia del cristianismo, por ejemplo, el tiempo de los cruzados, el tiempo de los templarios, el tiempo en que a veces el cristianismo ha querido también imponerse, pues ha traído también violencia, y eso no se vale, ¿verdad? No se vale utilizar la fuerza para poder llevar el evangelio. Y bueno, ya a menor escala, ya en una microescala, también uno tiene que cuidarse mucho de no pasarse de la raya, ¿verdad? Yo les he dicho, hay momentos en la vida de uno que a veces lo mejor que puede hacer por alguien es orar por él. Y ya que lo agarres más calmado, más tranquilo, entonces sí ya, vámonos recio, ¿verdad? Vas a poder decir. Miren, yo a veces me he esperado hasta 3 meses, 4 meses para poder decir algo a alguien, así que yo lo traigo que sé, que estoy convencido que le puede ayudar, ¿verdad? Hay gente que a veces le dice uno algo y pues ya olvídate, ya sales de su terreno, ¿verdad? Sí, es importante pues esa prudencia para poder decir las cosas, y pues Jesús no les permite que hagan eso, ¿verdad? Que baje fuego del cielo, sino que pues logremos ahora sí que redimir nuestros impulsos, redimir pues esa supuesta gloria de Dios, y más bien dejar que en el tiempo de Dios sucedan muchas cosas. Que hoy a ustedes y a mí Dios nos dé pues paciencia, nos dé amabilidad, nos dé bondad, nos dé mansedumbre y nos dé fortaleza, porque también es importante, ¿verdad? Ahí viene el equilibrio. También nosotros tenemos que tener fortaleza y constancia para llevar el evangelio. No es nada más que ya nos demos por vencido y que ya, sino buscar siempre una manera de llevar adelante la palabra de Dios como Jesús nos lo enseña, y a través pues de estos apóstoles, Pedro y Pablo, ¿verdad? Que nunca perdieron la fe, nunca perdieron la constancia. Primero, ahora sí que sufrieron, se revolcaron allí en su crecimiento espiritual, pero después pues llegaron a dar la vida por el Maestro. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.